gusto poder en este momento compartir con ustedes información acerca de la litiasis renal o la nefrolitiasis. Mi nombre es Yarin Castronetro, soy estudiante de la licenciatura en nutrición de la Universidad Univer Millennium. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este contenido? La litiasis renal. Primero que nada vamos a tocar un poquito el tema del sistema urinario, las estructuras y su función. ¿Qué es la litiasis renal? ¿Cómo es que se produce? ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que presentan los pacientes con este padecimiento? ¿Cuál es el tratamiento o abordaje médico? Y lo que nos compete como nutriólogos, las recomendaciones nutricionales. Bien, ¿qué es el sistema urinario? El sistema urinario es el sistema de drenaje de nuestro cuerpo que filtra las sustancias de desecho que el cuerpo no necesita. Está conformado por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones y la vejiga producen y almacenan la orina. Los riñones son 2 órganos en forma de frijol que se encuentran debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Se encargan de filtrar la sangre en 365 días al año, las 24 horas al día. Una vez que la sangre ha sido filtrada por los riñones, esta vuelve al sistema circulatorio. El excedente de agua y las toxinas que fueron extraídas, entonces van a descender por los uréteres, que son los tubos que lo van a conducir hacia la vejiga. La vejiga es un órgano en forma de balón flexible que está situado en la pelvis. Este se considera la unidad de almacenamiento de la orina. Los nervios avisan a nuestro cerebro que la vejiga se está llenando, entonces es cuando presentamos la necesidad de ir al baño. El cerebro da la señal a los músculos para que se contraigan, lo que hace que la orina salga a través de la uretra, que es el tubo que conduce la orina fuera de nuestro cuerpo. La vejiga tiene músculos llamados esfínteres que ayudan a mantenerla cerrada para que no haya fuga de orina antes de que esté lista para orinar. El momento de ir al baño es el momento único de este proceso que es controlar nuestro cuerpo. Bien, ¿qué es la litiasis renal? La litiasis renal también es llamada o comúnmente también la podemos conocer como cálculos de vías urinarias. Estos cálculos son masas duras como forma de una piedra que se van a formar en cualquier parte de las vías urinarias. ¿Qué es lo que pueden causar? Dolor, hemorragia, obstrucción de flujo urinario o infección, dependiendo del lugar donde se haya formado el cálculo. Se puede denominar cálculo renal o vesical. Y bueno, pues de manera general a este proceso se le va a denominar una urolitiasis. Bien, encontré un recurso en las redes que me permitió tomar para compartirles, me pareció muy dinámico, es del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que nos explica y nos permite visualizar este proceso de la litiasis renal o, como ya lo habíamos mencionado, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis. Nos dice que es una enfermedad causada por la presencia de litos, también llamados cálculos o piedras, en el interior de los riñones o en los ureteros o en la vejiga. Aquí lo vemos, los cálculos en el riñón, los cálculos en el uretero o uréter y los cálculos en la vejiga. Bien, cuando estos cálculos aparecen, pueden estar dentro de todo o cualquier estructura de nuestro riñón. Y bien, bueno, porque es importante retomar un poquito esta enfermedad, es revisando evidencia científica, tenemos que del 5 al 12% de la población de países industrializados en algún momento de su vida antes de los 70 años va a presentar un episodio sintomático de esta patología, de esta enfermedad, pero que la incidencia es un poco menor en países como Asia. En lo que nos compete a nosotros, en nuestra población mexicana, y obtengo información del Hospital General de México, que nos dice que 24 en 10,000 habitantes, entre el 10 y 12% de todos los individuos desarrollarán en algún momento de su vida una litiasis renal. También nos dice que no existe evidencia confiable de la incidencia de esta enfermedad, pero en la que hay, nos muestra una relación hombre-mujer de 3 a 1, 3 de cada población son hombres y una mujer. La recurrencia de la litiasis renal es que el 10% de los que llegan a padecer litiasis renal, el 10% vuelve a presentarla en el transcurso de un año.
El 35% la presenta en el transcurso de 5 años y el 50% en el transcurso de 10 años. O sea que si les pasó, no es certero, no es algo claro que ya no vuelva a suceder. Bueno, pero ¿cómo es que se produce esta enfermedad? Bien, eh, para comprender cómo se forman los cálculos renales no voy a entrar en los complejos mecanismos físico-químicos que son necesarios para la formación de dichos cálculos. La litiasis pasa necesariamente por una asociación de etapas que ocurren en la formación y crecimiento del cálculo, que lo vamos a mencionar de manera muy general. En la primera etapa hay una sobresaturación de estos elementos, de estos minerales en la orina. La segunda etapa es cuando comienza a formarse los cristales de esos minerales. En la tercera etapa hay un incremento del tamaño de las partículas formadas por el crecimiento de esos cristales y por la agregación de estos entre sí. Y la última, la nucleación del cálculo. En esta imagen tenemos como en el riñón, bueno, pues comienza a salir, a fluir la orina y dentro de ella comienzan a salir algunos minerales. Estos minerales se van quedando atorados en algunos lados, se van agregando, por eso se llama germinación cristalina, porque esos minerales comienzan a adherirse a las paredes y por el hecho de ser más densos, más grandes y no poder ser absorbidos al torrente sanguíneo, entonces comienzan a salir por la orina. Cuando se va llenando de algunos otros pues pequeños fragmentos de minerales comienzan a agregarse y bueno, pues se comienza a hacer un núcleo y alrededor de él se siguen agregando y forma en la piedra. Cuando la piedra es pequeña, esta puede salir a través del conducto del uréter, pasar por la uretra sin problema, pero cuando es mayor que el lumen de esa estructura donde queda atrapado, ahí es cuando va a empezar a provocar por de esta manera va a presentar entonces ya signos y síntomas. Los signos y síntomas que va a presentar la persona que tenga una litiasis renal va a comenzar con un dolor agudo en la espalda, al costado, en la parte baja del abdomen, en la ingle, la necesidad constante de ir a orinar. El dolor al orinar también puede llegar a presentar la incapacidad de orinar u orina en pequeñas cantidades. La orina turbia, es decir, que se vea con sedimentos y con un olor desagradable. También puede haber presencia de sangre en la orina, que lo llamamos hematuria. Los cálculos pequeños pueden no causar ninguna sintomatología, porque veíamos que si es pequeño y la estructura por la cual va a desembocar o va a salir, bueno, pues puede pasar sin ningún problema y es arrastrado por la orina. Pero si los cálculos se encuentran en la vejiga urinaria, pueden causar dolor en la parte inferior del abdomen. Si los cálculos que llegan a obstruir el uréter o la pelvis renal, van a ocasionar dolor en la espalda, es decir, un dolor lumbar, un dolor muy intenso y un dolor muy característico o patognomónico, como lo llamaríamos, es un cólico renal. Este cólico renal se caracteriza por ser un dolor atroz, un dolor muy fuerte, pero de forma intermitente. Por lo general, es al costado, que ocurre en el abdomen, hacia la zona de los genitales y la parte interna del muslo. Uh-huh. Eso es muy característico para determinar que hay una litiasis renal. El tratamiento. Bueno, podemos tener un tratamiento médico. El tratamiento médico va a verse de diferentes formas o puede haber múltiples formas de tratarlo, pero va a depender del tamaño del cálculo renal y de la localización en donde se encuentre. Bien, cuando el cálculo renal se encuentra en el uréter, la mayoría de los cálculos van a ser eliminados, como ya decíamos, de forma espontánea a través del arrastre de la orina. Pero si estas piedras, este cálculo renal no puede eliminarse de esa manera, bueno, pues va a ser necesario un tratamiento médico quirúrgico. Primero se va a realizar un diagnóstico que lo debe de realizar un médico especialista, un urólogo, donde, bueno, va a ser a través de radiografías, ultrasonidos para localizar ese cálculo. Al localizarlo, al ver en qué estructura está atorado, está ocluyendo,
bueno, pues se va a realizar lo conocemos como un método de mínima invasión. Durante este procedimiento médico quirúrgico se utilizan cámaras pequeñas con láser y van a ser introducidas hasta donde está la piedra o el cálculo renal y lo va a empezar a fragmentar, a romperlo en pedacitos para poder ser extraído. A esto se le conoce como una litotripsia, es decir, va a despedazar ese lito. Y bueno, pues de esa manera va a poder salir. Se puede sacar la mayor parte, pero lo que quede ahí todavía como sedimento, bueno, pues va a salir poco a poco, también va a ser arrastrado por la orina. Las recomendaciones nutricionales es un punto muy importante. Está documentado que es de las mejores alternativas y funcionales para limitar este proceso de enfermedad, pero también como para evitar que se presente. Se ha descrito el efecto beneficioso de un consejo dietético sobre la enfermedad litiásica. Aproximadamente el 60% de los pacientes quedan libres de cálculos a los 5 años con recomendaciones dietéticas. ¿A qué se enfocan estas recomendaciones? Bueno, pues en el aumento de la ingesta de líquidos, en la reducción de la ingesta proteica, reducción de la ingesta de oxalatos cuando hay predominio de los cálculos de oxalato cálcico, es decir, cuando esas piedras están formadas por oxalato, que son unas sales, y calcio, entonces va a funcionar la reducción de ingesta de estos oxalatos, una reducción en la ingesta de calcio, que es una reducción ligera, que sería de 450 a 600 miligramos por día, pero de igual manera algunos autores recomiendan no restringir la ingesta de calcio, mantenerla en concentraciones normales, que serían entre 800 miligramos por día, en la suposición de que el calcio y el oxalato sean los que están formando estos cálculos renales, pero también nos menciona alguna bibliografía que si se une el oxalato cálcico con el calcio, se va a bloquear la absorción y se va a evitar que salgan por por la vía renal y se absorban y salgan, bueno, se absorban por vía intestinal y se expulsan a través de las heces fecales. Bien, ¿cuáles son los alimentos fuentes de calcio? Aquí les puse algunas tablas donde vemos que el brócoli, las acelgas, espinacas, las avellanas, la leche de soya, el perejil y bueno, los alimentos que son fuentes de oxalatos, espinacas, el morrón, el germen de trigo, frutos secos, acelgas, el chocolate amargo. Nos mencionan la bibliografía que estos dos fuentes de alimentos son las que se tienen que reducir. Otras bibliografías nos dicen que si logramos, por ejemplo, combinar leche con cacao en polvo, entonces eso va a irse por otra vía, no va a ser por una excreción renal, sino por una absorción digestiva y una excreción a través de las heces. También es aumentar la ingesta de líquido, pero esta va a asegurar una diuresis abundante que produzca suficiente orina, pero nos menciona que sí debemos tener cuidado en la fuente de esta agua y es recomendable que sean aguas de mineralización débil por la presencia de calcio y minerales en el agua. Bien, dentro de las recomendaciones nutricionales es muy importante limitar la ingesta proteica. Las recomendaciones de manera general son de 0,6 gramos por día, pero nunca debe ser por debajo de estos valores para no generar una malnutrición proteica. ¿Qué es lo que vamos a tener cuidado? Bueno, pues el consumo de proteínas como carne, pescado, huevos, lácteos, pero nos recomiendan excluir la dieta de frutos secos y legumbres, porque además de ser ricos en proteínas, también van a contener oxalatos y calcio, que son los que ya vimos anteriormente. Bien, también tenemos que debemos limitar la ingesta de sal. La ingesta de sal o los alimentos con alto contenido de sodio también van a permitir que haya un factor, o este es un factor por el cual se va a dar una situación de hipercalciuria, que es cuando este calcio está incrementado pero en la orina.
Entonces, los alimentos con alto contenido de sodio van a favorecer la pérdida de calcio por la orina. Aquí les presento algunos alimentos. Viene, por ejemplo, una cucharada de queso rallado, va a contener 100 miligramos de sodio, y de la misma manera, bueno, tenemos, o ya sabemos que todos los alimentos procesados, todos los embutidos contienen un alto contenido de sal para su conservación. Entonces es preferible limitar estos alimentos. Otra de las recomendaciones es el control de la dieta en la dieta de la vitamina C, porque la indiscriminada utilización de dosis diarias de ácido ascórbico va a llevar en algunas personas a incrementar las concentraciones de oxalato en la orina, y con esto nuevamente aumentamos el riesgo de la litiasis renal, ya que el ácido ascórbico se va a convertir en un oxalato. Bien, la ingesta no debe ser mayor a 60 miligramos por día, y se consume por ello evitar alimentos con el alto contenido de vitamina C, como son los cítricos, el pimiento, coles de Bruselas, brócoli, perejil, los vemos en esta tablita. Y por lo que se recomienda potenciar, bueno, pues la fruta y verdura de menor consumo, como sería manzana, pera, durazno, plátano, sandía, lechuga, zanahoria, cebolla, alcachofa, ejotes. Si vemos, tenemos una amplia variedad, somos beneficiados en este país de México teniendo una variedad amplia de alimentos que podemos combinar, que podemos ir variando en nuestra dieta diaria. Bien, otra de las recomendaciones es consumir alimentos acidificantes para disminuir el pH urinario. Esto lo va a hacer, hace más soluble las sales de calcio, favoreciendo así su expulsión, que no sea tan densa y no se quede como sedimentos en la orina, sino que sea absorbida para las funciones necesarias de nuestro cuerpo. Bien, ¿cuáles son? Alimentos como la carne, el pescado. Estos van a acidificar la orina, pero con moderación para no excedernos con proteína. Bien, aquí les puse otra tablita donde vemos alimentos que son altamente acidificantes. Yo les recomendaría, bueno, pues que nos optemos por los moderadamente acidificantes, ya que vemos que son alimentos más limpios, son alimentos naturales, y los altamente acidificantes encontramos, por ejemplo, sal refinada, el ketchup, y bueno, pues esas no son necesarias en nuestra dieta, ¿verdad? Y bien, evitar alimentos con xilitol. Este es un elemento que es un polialcohol que se utiliza en la industria alimentaria. Este está incluido principalmente en alimentos light, en alimentos de forma acalórica. Su principalmente, bueno, pues son los endulcorantes que están, por ejemplo, en los chicles sin azúcar, en los refrescos, por lo que es importante pues darle una checadita a las etiquetas, y si vemos alimentos con xilitol, mejor limitarlos. Y bien, bueno, pues solamente quiero terminar con este post donde nos habla de la salud renal para todos, ya que este mes se celebra también el Día del Día Mundial del Riñón. Y bueno, pues aquí dice salud renal para todos, promover el acceso equitativo a la atención y a la práctica óptima de medicamentos. No abordé el tema de medicamentos, pero es uno de los factores principales el uso de antibióticos de manera indiscriminada para dañar nuestro riñón, no solamente para cálculo renal, sino para llegar incluso a una insuficiencia renal. Hay que cuidar nuestros riñones. Muchas gracias.